Decía que, siguiendo con el seminario de la ley de atracción, esta noche pues me ha tocado a mí la PNL y la ley de atracción dirige tus pensamientos. El primer paso de la ley de atracción es dirigir correctamente tus pensamientos. El verdadero cambio de una persona empieza cuando empieza a ver las cosas como, no como son, sino como ella quiere que pase. Entonces, ya que la ley de atracción funciona en el momento presente, de acuerdo a cómo tú te encuentras en ese momento, pues así pues te irán sucediendo las cosas. En el mindfulness, la atención es plena al momento presente. Por lo tanto, asegúrate de tener unos pensamientos correctos para que te sucedan las cosas que tú quieres. Y conviértelo en tu estilo de vida. Si te encuentras en una situación positiva, es decir, te encuentras con amor, te encuentras con entusiasmo, te encuentras en gracias, pues quiere decir que estás en conexión. Sin embargo, si te encuentras triste, agobiado, triste, pues entonces no estás en conexión. Por lo tanto, nuestra atención, nuestra tarea consiste en tomar conciencia de esos pensamientos y monopolizar esos pensamientos y a estar conectado con el objetivo de nuestro deseo. No podemos concebir, porque no podemos concebir un mayor estado de felicidad si no es a través de las cosas que nos entusiasman. Por ejemplo, una buena casa, un buen viaje, un trabajo, todo eso. Porque la ley de atracción conecta contigo en el momento presente. Hay que dejar de ver las cosas como son y verlas como realmente nos gustaría que pasaran. La mayoría de las personas ven las cosas de una forma objetiva. A esto se le llama visión objetiva. En cambio, si vemos las cosas como nos gustaría que pasaran, a esto se le llama visión subjetiva. Entonces, lo que nosotros creemos es lo que es la realidad. Sin embargo, si solo somos meros observadores pasivos, entonces lo único que conseguiremos es lo que nosotros estamos viendo, la situación por la que nosotros estamos pasando. Entonces, hay que empezar a utilizar tu sentido, tus sentidos con otro propósito. Si solamente observamos lo que es, seguiremos creando más de la misma situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, porque lo que tú crees, lo creas. Porque tenemos una programación. Tenemos una programación desde nuestra más tierna infancia. Programación, nosotros cuando nacemos estamos dotados de un don que nos ha dado el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que ese don se va atrofiando por la vivencia que hemos tenido y las creencias que nos han transmitido nuestros padres y las personas en quien nosotros hemos confiado. Entonces, tu programación te lleva a tus pensamientos te llevan a tus sentimientos y tus sentimientos llevan a tus acciones y tus acciones te llevan a tus resultados. Entonces, hay que empezar a utilizar tus sentidos de una forma más práctica, con otro propósito. Sí, porque si solamente observas lo que es, seguirás creando más de lo mismo. Cuando creamos una visión del mundo, la visión del mundo que deseamos, nuestros ojos físicos
creamos la realidad que no se asemeja a lo que nosotros creemos. Entonces, eso es lo que se llama contraste. Empezamos a ver la diferencia entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Entonces, el mundo subjetivo es lo que nosotros, cómo nosotros creemos que tienen que pasar las cosas. Tus sentidos físicos, aparte de relacionarte con el medio ambiente, te sirven simplemente para aumentar tu vibración. Tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer un poder para aumentar tu vibración y empezar a crear cosas diferentes y dejar de estar conectado con la realidad, pensando que es una descripción de lo que tú estás mirando en ese momento. Debes de dirigir deliberadamente tus pensamientos en lugar de conformarte con observar lo que hay a tu alrededor. Así empezarás a cambiar los patrones vibratorios a los que responde la ley de atracción. Entonces, utilizas tus sentidos físicos con otro propósito. Por ejemplo, nosotros somos visuales, auditivos y kinestésicos. Si tú solamente ves, no tengo dinero, tengo cuentas pendientes, el sueldo no me llega a fin de mes, pues entonces debes de intentar de orientar tu sentido de la visión para ver qué puedes hacer por esa situación. Por ejemplo, en el sentido auditivo, pues tienes que dejar, por ejemplo, de escuchar chismes y escuchar, por ejemplo, música clásica, escuchar un buen audiolibro, etc. Y en el sentido kinestésico, el tacto que tenemos, podemos utilizarlo para relacionarnos con otras personas, para animar a una persona, como por ejemplo diciendo, pues presiento que todo cambiará, estoy contigo. Hay que empezar a ser actores, a creer la situación, porque nosotros estamos dotados desde que hemos nacido. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces, pero nosotros tenemos que creernos la situación. Nosotros tenemos que hacer un poder y pensar que somos capaces de crear esta situación que queremos. Tenemos que dejar de ser meros espectadores y empezar a crear la vida de acuerdo a lo que tú te planteas, como tú deseas. Porque lo que nosotros somos hoy proviene de nuestros pensamientos que hemos tenido en el ayer. Y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida del mañana. Buda dijo que nuestra vida es la creación de nuestra mente. Lo más importante es transmutar la situación en la que te encuentras en este momento. Empezar a proyectar una mente hacia un estado más avanzado. Yo soy una persona responsable, yo soy una persona capaz, yo soy una persona pues que tengo un buen trabajo, porque el yo soy posteriormente materializa las cosas. El yo soy es la esencia de las personas. Entonces, no importa dónde te encuentres, no importa la situación en la que te encuentres en este momento, no importa de dónde vengas, lo importante es a dónde te diriges. Porque como dice nuestro mentor, el que no sabe lo que quiere,
ni a dónde va cualquier autobús le sirve. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de ese hecho, tenemos que transformar nuestro presente para conectar con todo aquello que deseamos. Porque no existe una sola condición en tu vida que no seas capaz de superar. No importa la situación que sea, porque gracias al poder de la vibración lo puedes alcanzar. Si tú te lo propones, puedes incrementar los resultados y lograr grandes cambios significativos en tu vida. Pero tienes que estar dispuesto a concentrarte y dirigir toda tu atención y energía hacia lo que quieres, porque allí donde pones tu atención va tu energía, no a lo que no quieres. Por ejemplo, yo no quiero tener este trabajo, yo no quiero estar en esta situación, yo no quiero tener, por ejemplo, un marido que me maltrate, yo no quiero pues lo que sea. En cambio, tú, si necesitas que algo te suceda, tienes que decir, yo tengo un marido amoroso, yo soy una persona evolucionada, yo soy una persona alegre. Pero tienes que estar dispuesto a concentrarte y dirigir toda tu atención y energía a lo que tú quieres. Hay pensamientos que son mucho más poderosos que otros. Hay que observar estas emociones. Hay que dirigir tu atención y energía a lo que quieres. Hay que observar esos pensamientos porque cada uno de ellos experimenta pensamientos altamente emocionales. Hay que empezar a poner en marcha el taller de la mente. Trabajar en esos pensamientos que genera y darte cuenta y tomar conciencia cuestionándote hacia dónde te llevan esos pensamientos. Porque nosotros podemos estar en nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort nos crea una dependencia y seguridad, porque esa zona de confort es lo que nosotros conocemos de toda la vida. Entonces, ¿pero qué pasa? Esa zona de confort tiene el miedo. Entonces, el miedo tiene unas emociones que generalmente pues, son negativas y no nos deja evolucionar. Entonces, también están las opiniones de las personas. Por ejemplo, que te dicen, pues no lo hagas, tú no vales para eso, o tú no eres capaz. Y también están las creencias que traemos nosotros de nuestra infancia. Luego también tenemos otra zona que es la zona de acción y de aprendizaje, donde hay una realidad y donde hay un desafío. Por supuesto que si queremos lograr algo, pues tenemos que tener pues tenemos que tener un reto y nos vamos a encontrar con cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Entonces también tenemos la zona de éxito y de fracaso. La vida realmente es un camino pues tortuoso, a veces de oscuridades, a veces de disgusto, de cosas que, que no, que no nos gustan. Pero bueno, esto nos lleva a nuestra autorrealización, porque de los fracasos pues se aprende para hacer las cosas mejor la próxima vez o quizás para no volver a tropezar con la misma piedra, como dicen, ¿no? Y todo eso aumenta nuestra autoestima. Entonces, hay pensamientos que son mucho más poderosos que otros. Y hay que observar las emociones que generan cada uno de ellos. Y experimenta generando pensamientos altamente emocionales. Empieza a trabajar, como he dicho, en el taller de la mente y trabaja en esos pensamientos
que generan para darle y darte cuenta de que tomar conciencia, cuestionándote hacia dónde te llevan esos pensamientos. Esos pensamientos te hacen feliz, o te causan estrés o te entristecen. Entonces, hay que tomar conciencia de cómo esos pensamientos, de cómo son esos pensamientos. Entonces, esos pensamientos es la llave de la felicidad. Es el secreto que te lleva a la vida que tú deseas. ¿Cuáles son esos pensamientos que en este momento tienes? Entonces, para ello tienes que monopolizarlos, monopolizar la atención a esos pensamientos. Tienes que experimentar. Piensa ver cómo es la vida tuya, cómo es la vida que tienes en este momento, y luego cómo te gustaría que fuera. Y entonces después piensa en cuál de esa situación te gustaría pasar la mayor parte del tiempo. Identifica en cuál de las dos experiencias te sientes más conectado y te gustaría pasar la mayor parte del día pensando en ellos. Entonces, donde hay mayor energía, se encuentra tu enfoque personal. Porque la energía, todo vibra, todo es energía. Entonces, ¿cómo te gustaría que fueran esos pensamientos? Estos pensamientos te gustaría que fueran cosas positivas, cosas que te lleven a lo que tú deseas. Entonces, esa es la puerta de la materialización. Entonces, tienes que dirigir tu atención y energía a lo que quieres, no a lo que no quieres. Si te concentras en la situación que estás viviendo ahora mismo, en la situación personal, puede ser que sea una situación difícil, complicada, lo único que vas a conseguir es tener una vida exactamente igual que la que estás llevando ahora o la misma situación que estás viviendo. Tienes que hacer un poder y tienes que empezar a hacer un esfuerzo deliberado y consciente y empezar a desarrollar tu voluntad. Una voluntad suficiente para forzar de una manera deliberada los escenarios de la mente y de tu poder. Y de esa manera deslizarnos a esos estados de paz y de tranquilidad que nos inspiran y que tanto nos gustan. Crear esas imágenes y emociones que nos conectan con los resultados es el secreto de la materialización. Entonces, hasta aquí ha llegado mi exposición. Espero que le haya gustado y solamente me queda decirle que se cuiden porque sois el jardín que crece dentro de vosotros mismos. Muchas gracias. Bien, Dignita. Gracias a ti por compartirnos esto. A ver, ¿a quién le gustaría hacer un resumen de todo lo que nos dijo Dignita? Pues como para fortalecer todo, ¿verdad? O si tienen dudas, preguntas, inquietudes, queremos que repita todo de nuevo. Ah, sí, yo con mucho gusto. Con mucho Adelante. gusto. Quien me quiera preguntar algo, encantada. A ver, ¿qué no les quedó claro? Con toda libertad, por favor, con todo amor, con toda pasión, aquí estamos para solventar dudas. Queremos que usted el día de hoy se vaya contento, contenta, feliz. Diga, wow, lo que yo escuché hoy me hizo un clic. Excelente presentación. De verdad que se queda uno, wow, qué abierto. Bueno, ya nos enseñaron, ya nos explicó Dignita que debemos saber dirigir nuestros pensamientos, utilizar todos nuestros sentidos físicos y que cultivar nuestro jardín día a día, porque muchas veces en nuestro diario vivir no solo lo que vemos, sino también lo que escuchamos es lo que más entra a nuestra mente, a nuestro cerebro y es lo que más lo contamina.
Ujú. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que recibimos del exterior. A mí me gustó lo de eh, los sentidos, utilizar los sentidos con otro propósito. Sí, Sí, no solo para relacionarnos con el medio ambiente, sino desde el punto de vista auditivo, visual, auditivo y kinestésico, para relacionarnos y atraer con las otras personas y atraer las cosas que queremos. pero ¿sabes qué pasa, mi dignita? Y yo digo esto porque es verdad, me quedó así resonando, porque Sí, nuestros sentidos están capacitados solo para ver lo malo, exacto. ¿sí? Por Solo para desgracia, ver lo es malo. así. Sí, 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 sí. Vemos escasez, vemos pobreza, escuchamos conversaciones negativas, escuchamos quejas, excusas, ¿sí o no? ¿Por qué no utilizamos nuestros sentidos con otro propósito? Y ahí sí ya, pues, nos empuja a un cambio, a una transformación, porque debemos entrenar nuestros sentidos. ¿Cómo se entrenan nuestros sentidos para ver cosas positivas? Y creo que eso es el punto álgido del tema, ¿verdad? De hoy. Entrenar la mente. Y bueno, Dignita ya se fue más allá y dijo con la PNL y todo. Pero de verdad que, ¿cómo hacemos? Es que ustedes sabían que no vemos con los ojos. No vemos con los ojos. Por desgracia no. Ujú. No vemos con los ojos, no escuchan ustedes con los oídos. No huelen con su nariz. Ah, me dice, pero y usted me está hablando algo absurdo, como toda esta semana, usted ha estado siempre hablando, es que de verdad, mire, usted no ve con sus ojos, no escucha con sus oídos, sino porque decía el maestro, el que tenga oídos, que oiga. Pero si todo el mundo tiene oídos, pues todo el mundo tiene orejas. No todos están capacitados para escuchar, porque no escuchamos con los oídos, no escuchamos con nuestras orejitas, escuchamos con nuestro cerebro, con nuestra mente. Si su mente no está capacitada, si usted no ha decidido entrenar su mente a través de cursos, seminarios, talleres, certificaciones, conferencias, pues etcétera, ¿verdad? Libros, audiolibros, etcétera, pues usted seguirá viendo lo mismo, escuchando lo mismo. Esta parece, ¿no? La señora inmortal del barrio que siempre está ahí con con la cantaleta. O sea, escucha lo mismo, vive lo mismo, los mismos resultados, siempre ve el mismo panorama, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque usted no tiene poder hacia afuera, hacia nada externo tiene poder, sino solamente hacia usted mismo. Ayer ya lo vimos, ¿verdad? Con Mirellita, conectar con el poder interior. Entonces, pues entrenemos nuestra mente, entrenemos nuestros sentidos con otro propósito. Ya me quedé con eso. Wow, extraordinario. Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere aportar? Vamos, preguntemos. Recuerden que esto es interactivo y así solventamos muchas dudas. Maestro, es que ¿Alguien? normalmente oímos, pero no escuchamos. El maestro también dice que por eso nos ha dado dos oídos para escuchar más y una lengua o una boca para hablar menos. Entonces debemos escuchar más y hablar menos. Ujú. Y muchas veces solamente estamos esperando y oyendo para responder y no escuchando ni interiorizando lo que otra persona nos está queriendo decir. ¿Verdad? ¿No? Eso es clave. Clave para las relaciones interpersonales. O hay ocasiones en que hay personas que demandan nuestra atención y te dice, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Ujú. Lo que esa persona te está pidiendo en ese momento es a gritos que le prestes atención, Totalmente. Bueno, porque quizás está pasando por un momento malo. así es. La ley de la atracción. De qué manera
pues afecta todo esto para la ley de la atracción. ¿Quién me quiere contestar? Es que si ustedes no preguntan, pues pregunto yo. ¿De qué manera podemos aplicar todo lo que Dignita nos compartió el día de hoy para que la ley de la atracción sea efectiva en mi vida? ¿Puedo opinar? Pero por supuesto, bienvenida, M. Adelante. Bueno, ayer estábamos hablando de algo muy importante y decíamos que nosotros en el día tenemos alrededor de 60.000 pensamientos, pero de esos 60.000 pensamientos, el 15% es son los que como que podemos controlar, o sea, unos 9.000 pensamientos. Hoy Dignita nos dijo una frase que me llamó mucho la atención, y es que los pensamientos que tengan vibración más alta son los que vamos a manifestar. Entonces, si nosotros aplicamos los temas que estamos aprendiendo en este seminario, ¿y qué tal si enfocamos nuestra mente a controlar nuestros pensamientos y enfocarlos en los que vibran más alto? Pues wow, nuestra vida va a tener un resultado extraordinario y le vamos a poder dar otro rumbo quizás a nuestra vida. Impresionante, Sí, M. Gracias, tu aporte. sí, sí. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿quién más? Y aquí viene el dedo acusador. Bueno, están calladitas. Yo sé que tal vez estos temas a muchos de nosotros, no sé, pueden resonar, también pueden ser de cierta manera acusativos, ¿verdad? Porque tal vez estemos viviendo eso, porque nos han programado, nos han enseñado tal vez a vivir o ver la vida desde el lado negativo. Todo depende de los lentes, de los anteojos, de las gafas con las que usted mire en la vida, como empezó diciendo Dignita. Si yo veo desde el punto de vista del victimismo, desde el punto de vista del modo problema, pues todo me va a afectar, todo me va a afectar. Y yo me estoy enfocando en el problema, en la deuda, en las malas relaciones, y pues es como esa rueda de hámster. Voy a continuar encerrado ahí en ese problema, sin ver salida, sin ver solución. Hay que salir y romper ese molde y pasar al otro lado, porque hay dos maneras de ver la vida, hay dos maneras de reaccionar ante la vida. La primera es, como nos dijo Dignita, la primera es de una forma reactiva. ¿Cuántas personas no son reactivas? ¿No? Que les peguen un insulto a ver si no reaccionan. Ay, toditos ustedes reaccionan. ¿Sí o no? Es que, no, pero ¿cómo? Maestro, ¿y usted no reacciona? Últimamente no. Ah, En el anterior yo sí, todos éramos reactivos, creo porque que estamos en el proceso de cambiar. creíamos que todo lo que sucede sucedía en contra de nosotros, para nosotros. Bueno, no para, sino contra nosotros. La otra forma de ver la vida o de reaccionar ante la vida es de una forma proactiva. Usted decide, ¿reactiva o proactiva? Una persona proactiva, en cambio, ya no le ve el problema, sino busca soluciones. Ahora, ¿por qué reaccionamos? Vamos a la base central. ¿Por qué reaccionamos? ¿Por qué reaccionan los seres humanos? Porque están viendo la vida desde la perspectiva equivocada. ¿Sí o no? Si pudiéramos ir al fondo del asunto, podríamos decir que es usted el que le da significado a las cosas. Usted le da el significado a las cosas. Todo es neutro. O, digámoslo así,
topando un punto bíblico. Cuando Dios creó, Él se alegró y dijo, esto es bueno en gran manera. Y se alegró. Si todo lo que existe es bueno, todo lo que existe es bueno, ¿dónde viene el mal? El bien es la normalidad, una frase de mi mentor. El bien es la normalidad. El mal lo elige usted. Todo es bueno porque cuando el creador creó, dijo, bueno, esto es bueno en gran manera y ahora sí me voy a poner a descansar porque hice 6 días maravillosos, 6 días extraordinarios. Y al séptimo, descanso. Y se alegró. Y bueno, y he hecho una obra de arte. La primera no me salió tan bien, pero en la segunda sí me voy, ¿no? En la segunda sí la hice bien, bien bonita, hermosa, espiritual y todo. La primera como que falló un poco, ¿verdad? Cuando hizo al hombre. La segunda ya mejoró. Y se alegró, y se alegró y dijo, todo es bueno en gran manera. Entonces el bien es la normalidad, pero el mal lo elige usted de acuerdo al significado que tiene, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su experiencia de vida. Todos estos años que ha estado usted acumulando, que ha estado aprendiendo. Lo negativo, no se puede, no tengo, deudas, problemas, inseguridades, ¿no? Entonces usted le da significado a las cosas. El mal le pone usted. Ya Dios puso el bueno, ahora usted pone lo malo. Y dice, no, es que es guardar el equilibrio entre lo bueno y lo malo, el yin y el yang. Pero lo que pasa es que nosotros nos enfocamos más en lo malo, en lo negativo, y por eso vivimos en ese ciclo de atraer cosas malas. ¿Sí? Estamos viviendo de víctimas. Es que el internet, es que ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces no me conecto a clases. ¿Cómo mandan grabadas? Otra cosa es estar ahí al pie del cañón. De verdad. Otra cosa es estar ahí pendiente, en el mismo momento. Hasta genera un sentimiento de satisfacción, un sentimiento de cumplimiento. Eso le lleva también a vivir de una manera feliz. ¿No ve que su cerebro genera serotonina? Cuando usted cumple algo, su cerebro rápidamente, el laboratorio del cerebro, una sustancia química, cerebro límbico, y lo riega por todo su cuerpo, serotonina, la hormona de la felicidad, de la satisfacción. Se siente segura con usted misma, se siente complacida, complacido. Todo eso implica, a la hora de hablar de la ley de la atracción, todo esto implica. Entonces es fundamental cambiar esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, y es fundamental todo lo que estamos viendo aquí, lo que nos enseñó Dignita. Lo que vimos durante toda esta semana, usted vaya aplicando cada cosa, cada frase que le haya quedado a usted, ¿sí? Cada palabra que haya penetrado a lo más profundo de su corazón y de pronto dijo, ay, sí, esto voy a anotar porque esto me parece importante. Esto lo voy a apuntar aquí, lo pongo resaltador, 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 y voy a hacer de esto mi frase. Ok, entonces, todo es bueno, todo es bueno. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos acotar? Otra vez habla y habla, Ricardo. Tal vez esto respecto a lo que estabas comentando hace un momento de por qué reaccionamos. A veces reaccionamos porque hay situaciones, anoche estuvimos hablando de eso en la clase, hay situaciones que nos recuerdan alguna situación negativa que hemos vivido en el pasado y la relacionamos. Entonces,
En ese momento, cuando alguien hace referencia a algo, pues saltamos. Es verdad. Pero realmente no es así. Es que nosotros lo estamos interpretando de esa manera. Muy bien, Dignita. Bueno, tengo levantadas las manos de Daisy y luego Steffi. Buenas tardes, mi querida familia de reprogramación mental. A mí me llama la atención la frase que dice, utiliza tus sentimientos físicos con otro propósito. Estamos hablando de nuestros sentimientos físicos y reflexionaba en esa parte, en nuestros sentidos. Si hablamos del sentido del gusto, o si hablamos o tenemos un gusto mal educado, vamos a comer de todo y no vamos a elegir una alimentación balanceada, una alimentación que nos va a servir a nuestra salud, nos va a contribuir a esos pensamientos buenos. Y si hablamos también del olfato, pues si no seguimos el ritmo de una buena respiración, o si lo seguimos, eso nos va a conectar o nos va a armonizar. Importante eso. Bueno, y nuestra vista, si nos dedicamos a ver cosas que no nos van a generar, que no nos van o nos van a introducir en un estado desequilibrado, en un estado difícil o que nos va a costar salir, también nuestro oído, si escuchamos música ruidosa, música nos va a sacar de nuestras casillas, no nos va a dar ese equilibrio, no nos va a dar esa armonía. Entonces, sí estamos hablando de esos sentidos físicos, que si no los conducimos a un buen propósito o no lo sabemos utilizar, yo creo que nos va a generar muchos problemas. El sentido del oído, como decía usted maestro, que si nosotros no somos proactivos y somos reactivos, si escuchamos frases que nos ofenden y reaccionamos, estamos haciendo mal uso de nuestro sentido del oído. Y maravilloso, maestro, hacer buen uso de nuestros sentidos físicos con un nuevo propósito. Me llama mucho la atención y adelante, hacer uso de nuestros sentidos con un buen propósito. Eso será maravilloso. Vamos a vibrar muy bien en esa frecuencia que queremos, si lo sabemos utilizar. Y si no, pues seremos un desastre. Gracias, maestro. Gracias también, Daisy. Excelente aporte. Wow, extraordinario. Qué bien. Steffi. Bueno, estaban comentando lo de la reacción y yo hice un pequeño viaje así en mi vida y recordando cómo era bastante años atrás. Y yo creo que todos pasamos por el papel de víctima en un momento y todo lo que uno pasa se lo toma muy personal a veces. Y el porque a mí, pero cuando uno va trabajando en uno, ya va trabajando en el amor propio, en la autoestima, ya va cambiando esa reacción, ya uno ya puede irse analizando y decir, ¿para qué? En vez de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me molesta? ¿Qué es lo que me está mostrando esta situación? Y cuando uno ya puede irse analizando, ya es más fácil después ya no reaccionar, como que uno piensa primero y luego actúa. Ese pequeño flash en mi vida hice. Qué bien, qué bien. Maravilloso, maravilloso. Wow. Que quisiera hablar tantas cosas, pero luego recuerdo que tenemos 1 hora
y la hora pasa volando. Cuando yo veo las grabaciones, solo yo hablo. Y no, pues este es su momento, familia, este es su tiempo, así que aprovechémoslo. A medida, mientras más repitamos, por eso este es un tiempo de feedback, ¿no? Mientras más repite, pues más graba ese concepto en su interior. Las situaciones que nos pasan son un aprendizaje, como decía Steffi, es para que lo que debemos preguntar, en vez de decirnos, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué esta situación me está pasando? Para que yo aprenda, para que no la vuelva a repetir. Sí, total, ¿verdad? No Sí. por qué, sino para qué. También hablabas algo sobre la zona de confort, donde están nuestros miedos, ¿verdad? Sí, claro, claro, porque lo que pasa es que la zona de confort es en la que nos encontramos cómodos. Nos encontramos cómodos porque es lo que conocemos. Pero ¿qué pasa? Que esa zona de confort, ahí están los miedos. Los miedos generalmente nos limitan a avanzar, no nos dejan hacer lo que nosotros queremos. Entonces están también las opiniones de los demás, que muchas veces también nos limitan porque nos critican, porque dicen tú no eres capaz de esto, esa situación no es para ti, eso no es conveniente. Entonces nosotros ¿qué hacemos? En vez de desoír esas voces, pues claudicamos. Muchas veces lo que hacemos es llevarnos de lo que nos dicen las personas. Y aparte de todo eso están pues las emociones que nosotros traemos ya del aprendizaje que hemos tenido pues desde nuestra niñez, aprendizaje que muchas veces traemos de nuestros padres, de personas que nosotros conocemos, de nuestros profesores, pero muchas veces esas personas no nos dicen las cosas de una manera con su mejor intención, pero muchas veces su concepto es erróneo. Entonces, ese es el problema de la zona de confort y del miedo. Sí, ¿verdad? Una fuerza que nos paraliza a todos es precisamente el miedo. El miedo. ¿Quién me puede definir con sus propias palabras lo que es el miedo? ¿Qué es para usted el miedo? El miedo es lo que nos detiene a construir nuestros sueños. Gracias, Ángela. Gracias, El Fabi. miedo, El el maestro. miedo, el miedo nos paraliza, no nos deja avanzar. Ya, sí. Es una emoción totalmente negativa, nociva para nuestro crecimiento. Muy bien, emoción negativa, nos paraliza, nos detiene. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, algo un poquito más. Bueno, el miedo, en mi opinión, es una emoción. Es una emoción que puede ser positiva o puede ser negativa, porque puede paralizarnos, pero también puede darnos esa fuerza que necesitamos para realizar algo, como una motivación. En pequeñas dosis, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Gracias, M. Para M, y bueno, para la mayoría dicen es una emoción negativa y que también puede ser positiva. ¿Qué más? ¿Qué más? Y también el miedo puede ser desde el punto de vista del instinto de conservación. Exacto, eso sí, 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 claro. Instinto de supervivencia, porque si no tuviéramos un poquito de miedo, pues no, claro, seríamos diferentes. Bueno, hablemos del miedo negativo, de ese miedo que se presenta y que nos detiene, que nos paraliza, que nos obstaculiza. Bueno, de ese miedo hablemos. ¿Quién me puede dar un concepto de ese miedo? Mm, si no, el dedito. Estefi. Bueno, para mí, para mí el miedo por el lado negativo para mí el miedo negativo es el ego. El ego tratando de oponerse a que nosotros avancemos y salgamos de la zona de confort. Hay una frase que me gusta mucho a mí, que ya la he dicho en otras clases, pero que siempre la uso,
que es hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Ujú. Excelente, Steffi. Entonces, el miedo, dice Steffi que viene del ego, ¿no? Del ego, que nos quiere sabotear, nos quiere impedir que hagamos alguna actividad. Yo algún día, hace mucho tiempo, escuché un audio. Me parece que era Alex Day el que decía esto. Para Alex Day, el miedo venía de su traducción en inglés. Miedo en inglés es fear. Fear, F-A-E-R. O al revés, a ver, fear, sí. F-E-A-R. Fear. Miedo. Y escuchen lo que decía Alex Day. Falsas expectativas que aparentan realidad. Eso es el miedo. Falsas expectativas que aparentan realidad. Es que si nosotros fuéramos, analizáramos en realidad el miedo no existe. El miedo es creado por el ego, como dice Steffi. El miedo es creado por nuestra mente. Sí, es creado por nuestra mente. Es algo que puede llegar a ser, pero no es verdad. Todavía no existe. Ay, no, es que miedo. ¿Qué miedo? ¿Y si fracaso? ¿Y si se burlan de mí? Pero no sabe. Es como la caja de Schrödinger, ¿no? Bueno, no les confundo yo. Pero es algo utópico, o sea, todavía no existe. Pero el miedo nos paraliza. Es algo que no existe. Podríamos decir que es una expectativa negativa. Expectativa de algo que aún no sucede en negativo. ¿Por qué les digo esto? Porque para alcanzar a materializar, a crear, a manifestar, usted tiene que polarizar el miedo. El miedo se polariza, sí. ¿Cuál es la polarización del miedo? ¿Quién me dice? El amor. Bueno, el amor creo que le sobrepasa. Sí. En realidad hay algo que usted tiene que sentirlo y que mueve montañas. La fe. La alegría, Eh, la felicidad. La fe mueve montañas. ¿Y qué es la fe? Es la expectativa de algo positivo. Fe es certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo, pero la fe es ciega. La fe es sorda, la fe es muda. ¿Usted quiere alimentar su fe? No escuche voces inadecuadas, incorrectas, ¿sí? No vea, porque la fe no viene por la vista, sino que viene por el oído. Pero el oído agudo, ¿no? Entonces la fe es ciega, sorda y muda, como la cantante. Usted simplemente crea y genera esa expectativa de que algo bueno va a suceder y no de que algo malo va a suceder. Mire qué bonito, ¿no? Polarizar el miedo. Cada día se aprende cosas nuevas. Cada día salen cosas positivas. Así que bueno, familia linda, llegamos al final. Quiero agradecerle a Dignita, felicitarle a Dignita por este tema espectacular, maravilloso. Gracias por compartirlo. Gracias. A todas ustedes, de verdad son extraordinarios, seres maravillosos que demuestran su constancia, demuestran su hambre, su necesidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Y la pobreza de espíritu se manifiesta así, con hambre, con sed, con ganas, con disposición de aprender. No importa el espacio, no importa el lugar, no importa las circunstancias. Lo que importa es ese deseo vehemente de alcanzar resultados. Así que familia, de verdad les agradezco. Dignita, gracias nuevamente. Sí, yo sé que hiciste un esfuerzo sobrehumano porque estar despierto hasta la 1 de la mañana y sin café es grande, ¿no? Grande, Dignita, gracias. De verdad, gracias.
Y a A ti, ustedes gracias también, a ti. equipo. Gracias, Bueno, la gracias, presentación. gracias.